Buenas amigas y amigos, discutiremos en esta oportunidad la desigualdad de ingresos en el Perú a raíz de una publicación del Ministerio de Economía y Finanzas, rebotada por el Instituto Peruano de Economía, que pretende decir que la desigualdad en los últimos 4 o 5 años se ha reducido en el Perú a partir de unas cifras realmente muy absurdas y muy mal interpretadas a partir de las encuestas de hogares. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que las ganancias de las transnacionales en el Perú entre los años 2003 y 2009 se han multiplicado 7 veces y que cuanto antes ganaban 300 o 400 millones de dólares hasta 800 millones de dólares, ahora las empresas transnacionales están ganando 6.000 a 7.000 o más millones de dólares al año, más de 20.000 millones de soles al año, en una cantidad que es realmente enorme. Con la cantidad que ganan hoy las transnacionales, sobre todo mineras y petroleras, pero también de otros sectores en el Perú, es lo que ganan en el Perú el 40% de las familias peruanas en total, es decir, más de 12 millones de peruanos ganan lo mismo que una pequeña cantidad de empresas transnacionales que existen en el Perú. ¿Por qué esto se ha dado? Bueno, sabemos por qué se ha dado. Hay un boom internacional de precio de los minerales, del cobre, el oro y otros productos que han llevado a que las empresas mineras tengan ganancias extraordinarias. Hay una regulación que favorece a grandes empresas como las telefónicas o los bancos. Hay una conculcación continuada de derechos laborales que impide que los trabajadores ganen mejores salarios. En esas condiciones es más o menos lógico que podamos esperar que las grandes empresas obtengan mejores ganancias. Un estudio recientemente publicado de una consultora mostraba que las empresas privadas en el Perú tienen una rentabilidad el triple que en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente hay una enorme cantidad de sobreganancias. Cuando en Estados Unidos una rentabilidad normal el año pasado era 6-7%, en el Perú era 18%, 20%. Las empresas mineras, por cierto, están por encima de los 40 o 50% de rentabilidad anual. Quiere decir que su capital invertido lo recuperan en 2 años. En 2 años. En 10 años están sacando 5 veces más de lo invertido. Una rentabilidad que no obtiene nadie. Esto lo que quiere decir en realidad es que la riqueza generada en el Perú está siendo concentrada en muy pocas manos. ¿Cómo es posible entonces que el Ministerio de Economía y Finanzas o el Instituto Peruano de Economía digan que la desigualdad en el Perú se ha reducido? Bueno, ellos han recurrido a unos datos que en la práctica son tan absurdos que se basan en las encuestas de hogares, le preguntan a la gente en el Perú cuánto ha ganado en los últimos años, pero que obvian por completo las ganancias de las empresas transnacionales y de los principales grupos de poder económico en el Perú. ¿O se imaginan ustedes acaso que cuando un encuestador del Instituto Nacional de Estadística se dirige a la casuarina y toca la puerta de la casa de Dionisio Romero, el señor Dionisio Romero le responde y le dice, bueno, sí, efectivamente, el año pasado gané 500 millones de dólares, póngalo usted en la respuesta de la encuesta? Desde luego que no, y eso se sabe desde hace muchos años. Los estudiosos de la distribución de ingresos en el Perú, Adolfo Figueroa y Richard Webb, quienes hicieron estos estudios hace años, hace poco un estudio de un par de estudiosos de la Universidad del Pacífico ha mostrado claramente que las cifras de la distribución de ingresos basadas en una encuesta de hogares no tienen ningún sentido. Son una muy mala aproximación a la realidad. Lo que ha sucedido en realidad es que se busca un pretexto cualquiera para falsear los datos y arrojar o propagandizar información que no tiene ninguna relación con la realidad. Lo cierto es que en el Perú seguimos teniendo una enorme concentración de los ingresos, sobre todo basada en la explotación de nuestras materias primas, de nuestro oro, nuestro gas, nuestro cobre, nuestro petróleo, y también en los otros sectores, también en la construcción, la agroexportación, las finanzas. Y esa enorme concentración de ingresos es la que hace que el crecimiento económico que hemos tenido en los últimos años chorrea un poquito hacia los de abajo, pero no está generando las enormes ganancias de bienestar, los efectos que podría tener sobre la gran mayoría de los peruanos. Esa es la realidad en el Perú, esa es la realidad de la distribución de los ingresos del Perú, y por favor, que no nos quieran pasar gato por liebre. Hasta la próxima, amigos. Muchas gracias. Bajo la Lupa. Visite nuestra página web www.bajolalupa.net. Cualquier información, comuníquese a prensa@bajolalupa.net. Gracias por su atención.